Al principio, Kenu y su vecino Gregory eran cordiales entre sí. Se saludaban con un gesto o una sonrisa cuando se veían afuera. Gregory parecía un hombre normal, alguien que prefería la soledad. Pero con el tiempo, Kenu notó algo extraño. Gregory comenzó a hacer pequeños comentarios malintencionados. Al principio, solo eran bromas sobre la gente nueva que se mudaba al vecindario. Luego, empezó a quejarse de cómo Hollywood estaba cambiando. Kenu, siempre callado y amable, lo ignoró. Pero entonces ocurrió algo que Kenu no pudo ignorar. Una tarde, al regresar del trabajo, vio a Gregory y sus amigos sentados junto a su piscina. Estaban riendo, bebiendo y actuando como si el lugar les perteneciera. Pero Kenu nunca los había invitado. Kenu se acercó a ellos, tranquilo pero serio. Les preguntó qué estaban haciendo. Gregory simplemente sonrió y dijo, «Solo estamos disfrutando de los beneficios del vecindario. Pensamos que no te importaría». Pero eso no fue lo peor. Cuando Kenu les pidió que se fueran, Gregory se rió y murmuró, «Supongo que incluso los ricos todavía se molestan por cosas pequeñas». Kenu se quedó ahí un momento. No gritó. No se enojó. Solo miró a Gregory y dijo, «Por favor, váyanse». Gregory y sus amigos tomaron sus cosas y se marcharon riendo. Pero Kenu no estaba molesto por la invasión de su propiedad. Era algo más profundo. Fue un recordatorio de que, sin importar cuán amable fuera, algunas personas siempre lo verían de una manera negativa. Esa noche, Kenu se sentó solo junto a su piscina. Pensó en todo. Había pasado por mucho dolor en su vida. Había perdido a personas que amaba. Pero siempre había tratado de ser amable y sobreponerse a la crueldad del mundo. Sin embargo, esta vez, algo se sintió diferente. A la mañana siguiente, Kenu hizo algo inesperado. No llamó a su abogado ni denunció a Gregory ante la junta del vecindario. En cambio, invitó a algunos amigos. Pero no eran celebridades. Eran personas a las que había ayudado de diferentes maneras a lo largo de los años. Había un músico cuya guitarra Kenu había pagado para reparar. Un doble de acción retirado cuyos gastos médicos Kenu había cubierto en secreto. Una pareja de ancianos del vecindario a quienes Kenu siempre ayudaba a cargar las compras. Todos se reunieron en su patio trasero junto a la piscina, no para una fiesta, sino simplemente para pasar tiempo juntos. El patio se llenó de risas, pero no de la risa falsa de Gregory y sus amigos, sino de risas reales, cálidas. Sonidos de amabilidad y amistad. Gregory vio todo desde su casa. No dijo nada, pero Kenu sabía que estaba observando. En las semanas siguientes, Gregory notó que más personas visitaban la casa de Kenu. Una madre soltera cuyo auto Kenu había arreglado cuando se descompuso. Un adolescente que trabajaba en un pequeño restaurante donde Kenu solía comer. Personas de todos los ámbitos de la vida, personas amables, personas buenas. El patio trasero de Kenu se había convertido en un espacio de bondad y comunidad. Gregory miraba, y su sonrisa burlona comenzó a desvanecerse. Pensó que podía intimidar a Kenu, pero ahora veía algo diferente. Kenu no estaba respondiendo con enojo. Estaba respondiendo con amor. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Una tarde, la esposa de Gregory, Margaret, caminó hacia la casa de Kenu. Llevaba un pequeño plato cubierto con papel de aluminio. «Hice un pastel casero», dijo en voz baja. Su voz temblaba un poco, como si estuviera nerviosa. Kenu le sonrió con calidez y abrió la puerta. «Gracias», respondió. Al entrar, Margaret vio a las personas sentadas alrededor de la piscina. El doble de acción retirado conversaba con la madre soltera. El adolescente lanzaba piedras al agua. El lugar se sentía cálido y pacífico. Margaret se quedó de pie, sosteniendo el pastel como si fuera lo más importante del mundo. Había tristeza en sus ojos. Kenu lo notó de inmediato. «¿Te gustaría sentarte?», le preguntó amablemente, guiándola a una mesa junto a la piscina. Mientras se sentaban, Margaret finalmente habló. «Lo siento». Kenu inclinó la cabeza. «¿Por qué?». «Por lo que dijo Gregory». «Por lo que ha hecho», susurró. «Él no siempre ha sido así. O tal vez sí, y yo simplemente fingí no verlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Kenu no la interrumpió. Solo escuchó. Eso era algo en lo que siempre había sido bueno. Margaret suspiró. Le contó a Kenu cómo Gregory había cambiado con los años. Cómo solía ser amable y optimista, pero con el tiempo se volvió amargado. Estaba enojado con el mundo por avanzar sin él.
Resentía a personas como Kenu, personas que parecían tenerlo todo. Y miraba con desprecio a cualquiera que no encajara en su pequeña visión del mundo. Tú no eres lo que él dice que eres, susurró Margaret. Y odio que trate de hacerte ver así. La voz de Kenu fue suave pero firme. El odio es una carga pesada de llevar, dijo. Pero el arrepentimiento también lo es. Margaret se secó una lágrima. Se quedaron en silencio, dos personas unidas por el dolor que Gregory había causado. Con el tiempo, Gregory comenzó a notar algo. Desde su ventana, veía como el patio trasero de Kenu seguía lleno de personas. No eran ricas ni famosas, solo buenas personas. Se reunían, hablaban y reían. Más que eso, Gregory notó que su esposa salía de casa más seguido. No iba a chismear con los vecinos. Iba a la casa de Kenu. A veces llevaba comida. A veces simplemente se sentaba en paz junto a la piscina. Entonces, una noche, Gregory finalmente habló. Su voz sonó áspera y enojada mientras enfrentaba a Margaret en la cocina. ¿Por qué sigues yendo allá?, preguntó con dureza. Margaret lo miró con una expresión imposible de leer. Porque se siente como un hogar, respondió simplemente. Gregory no supo qué decir. Pasó tanto tiempo alejando a la gente, aferrándose a su amargura. Pero ahora, veía a su esposa alejándose de él, atraída por algo que no entendía, la bondad. Y mientras se quedaba solo en su casa vacía, mirando el cálido resplandor que emanaba del patio trasero de Kenu, por primera vez en mucho tiempo, Gregory se sintió verdaderamente solo. Gritó, ¿qué ves en él? La respuesta de Margaret no fue fuerte, pero dolió más que cualquier grito. Veo a alguien que es todo lo que tú ya no eres, dijo en voz baja. Veo bondad. Esas palabras fueron como un espejo rompiéndose dentro de Gregory. Lo obligaron a ver algo que había ignorado por mucho tiempo. Unas noches después, ocurrió algo inesperado. Pasada la medianoche, Kenu escuchó un suave golpe en su puerta. Cuando la abrió, vio a Gregory. Se veía cansado y desaliñado. Su sonrisa burlona había desaparecido. En su lugar, solo había tristeza. No sé por qué estoy aquí, murmuró Gregory, pasándose una mano por el cabello encanecido. Solo, supongo que quería decir que lo siento. Kenu no respondió de inmediato. Miró el rostro de Gregory, notando las líneas de cansancio y el dolor en sus ojos. Tras una larga pausa, Kenu se hizo a un lado. ¿Quieres sentarte junto a la piscina?, preguntó. Y así, el hombre que antes había sido cruel con Kenu ahora se sentaba a su lado, mirando la misma piscina que antes creía solo suya. No hablaron mucho esa noche. Gregory no explicó por qué siempre estaba tan enojado, y Kenu no le pidió que lo hiciera. Solo se quedaron ahí, compartiendo el mismo espacio en silencio. A veces, las batallas más difíciles son las que libramos dentro de nuestro propio corazón. El aire de la noche era fresco. La piscina estaba quieta, como un espejo. Kenu y Gregory estaban sentados uno al lado del otro. Todavía había tensión entre ellos, pero ya no era ira. Era otra cosa. Algo más silencioso. Algo que se sentía como un muro que lentamente comenzaba a derrumbarse. Las manos de Gregory temblaban un poco mientras descansaban sobre sus rodillas. Era un detalle pequeño, pero Kenu lo notó. Kenu notaba todo. La forma en que la mandíbula de Gregory se apretaba. La forma en que respiraba con esfuerzo, aunque trataba de disimularlo. La forma en que sus ojos seguían mirando la piscina, como si el agua pudiera darle respuestas. Pasaron minutos. Tal vez incluso horas. Finalmente, Gregory habló. Su voz apenas era un susurro. No siempre fui así, ¿sabes? Kenu no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran, dándole a Gregory el espacio para continuar. Solía ser diferente, dijo Gregory, todavía mirando el agua. Antes de perder mi trabajo. Antes de casi perder mi casa. Antes de que todo comenzara a escaparse de mis manos. Tragó saliva con dificultad, intentando contener las emociones dentro de él. Solía tener amigos. Amigos de verdad. Solía reír sin sentir que el mundo se estaba riendo de mí. Cuando Kenu finalmente habló, su voz fue suave. ¿Qué cambió? El rostro de Gregory se torció en algo entre una sonrisa triste y un gesto de dolor. La vida, respondió con amargura. La vida cambió. Y ahí estaba. La confesión silenciosa de un hombre al que el mundo había roto. No estaba buscando excusas. No estaba pidiendo lástima. Solo estaba diciendo la verdad. Kenu se recostó en su silla,
sus dedos tamborileando ligeramente en el reposabrazos. La vida cambia para todos, murmuró. Pero eso no significa que tenga que cambiarnos a nosotros. Las palabras golpearon fuerte a Gregory. Su garganta se cerró, y por primera vez en años, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. El silencio volvió a llenar el aire. Pero esta vez, no era pesado. Se sentía más ligero. Pasaron unos días, y algo cambió. El patio trasero de Kennu seguía igual, un lugar tranquilo donde recibía a personas que lo necesitaban. Pero ahora, había alguien nuevo entre ellos, Gregory. Al principio, Gregory se mantenía en los márgenes de las reuniones. No sabía en qué lugar encajaba. No hablaba mucho. Solo asentía cuando Kennu le ofrecía una bebida. Murmuraba un gracias cuando Margaret le daba un plato de comida. Pero luego, algo sorprendente ocurrió. Un adolescente, uno a quien Kennu había ayudado años atrás, comenzó a hablar con Gregory sobre béisbol. Un doble de acción retirado le preguntó a Gregory si alguna vez había trabajado en el cine. Poco a poco, Gregory comenzó a ser parte de algo. No porque lo forzara, sino porque el grupo de Kennu no lo veía como el hombre enfadado que solía ser. Lo veían como alguien que intentaba cambiar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se pintaba de rosa y naranja, Gregory volvió a pararse junto a la piscina. Pero esta vez, no era un extraño. Era un invitado. Kennu se paró a su lado, sus reflejos ondulando en el agua. «No merezco esto», murmuró Gregory, su voz áspera. «No merezco nada de esto». Kennu no apartó la mirada del agua. «Tal vez no», dijo con suavidad. «Pero eso no significa que no puedas ganártelo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran un castigo. No eran una advertencia. Eran una invitación. Una oferta silenciosa para salir de la oscuridad y entrar en algo mejor. Y entonces, algo inesperado sucedió. Kennu se giró hacia Gregory con una pequeña sonrisa. «Necesito ayuda por aquí», dijo. Arreglar la cerca. «Poner luces para la próxima reunión». Gregory parpadeó. «¿Quieres que te ayude?» Kennu asintió. «Solo si tú quieres». No fue un gran momento. No fue un perdón dramático. Solo fue una oferta sencilla. Un hombre tendiéndole la mano a otro. No porque tuviera que hacerlo, sino porque creía que las personas podían cambiar. Y así, Gregory comenzó a regresar. No porque se sintiera culpable. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque quería. Día a día, ayudó a Kennu a arreglar la cerca. Colgó luces. Cargó comida. Y en esos pequeños momentos, en esos intercambios silenciosos con Kennu, en la forma en que la sonrisa de Margaret se suavizaba cada vez que lo veía intentarlo, Gregory se dio cuenta de algo. No solo estaba reconstruyendo el patio trasero de Kennu. Se estaba reconstruyendo a sí mismo. Las noches se volvieron más cálidas. El patio trasero cambió. La cerca rota que Gregory había ayudado a reparar ahora estaba firme. Las luces que había colgado brillaban suavemente en la oscuridad. Las reuniones, antes silenciosas, ahora estaban llenas de risas y conversaciones. Pero algo más grande estaba cambiando. No en el patio trasero. Gregory. Una tarde tranquila, Gregory se quedó solo junto a la piscina, observando su reflejo en el agua. Sus manos, antes ásperas por la ira, ahora estaban ásperas por el trabajo. Por arreglar cosas. Por construir algo nuevo. Algo real. Todavía no entendía por qué Kennu lo había dejado quedarse. ¿Por qué, después de todo lo que había dicho y hecho, no lo habían alejado? Pero cuanto más tiempo pasaba con Kennu, más entendía algo. Kennu no combatía el odio con odio. No respondía a la ira con palabras más fuertes. Lo hacía con amabilidad. Con paciencia. En vez de alejar a Gregory, le ofreció un lugar donde sanar. Una tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, Gregory se paró junto a la parrilla, volteando hamburguesas con Travis, el doble de acción. Lucas, el adolescente, jugaba con una pelota junto a un perro callejero que Kennu había adoptado. Margaret conversaba con Emma, una madre soltera que se había convertido en una invitada habitual. Y luego, estaba Kennu. De pie en la esquina del patio, con su sonrisa suave y comprensiva. Gregory respiró hondo. Había pasado tanto tiempo luchando contra el mundo, alejando a la gente. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo diferente. Se sentía en casa. Gregory miró a Kennu, y por un momento, simplemente se observaron el uno al otro. No estaban enojados.
no estaban resentidos. Solo entendían algo sobre el otro. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Gregory se quedó atrás. El agua de la piscina brillaba bajo la luz, reflejando pequeñas ondas de color sobre el patio. Kennu recogía vasos vacíos, moviéndose lentamente, como si no tuviera prisa. Gregory aclaró la garganta y habló. «No lo entiendo», dijo, con la voz áspera pero firme. «¿Por qué me dejaste quedarme después de todo?» Kennu no respondió de inmediato. Terminó de colocar el último vaso en la mesa, se secó las manos con una toalla y finalmente miró a Gregory. «Porque las personas no son solo sus peores momentos», dijo Kennu con suavidad. «Todos sentimos ira, dolor y arrepentimiento. Pero eso no es todo lo que somos». Gregory sintió que algo dentro de él se rompía. No su caparazón duro y enojado, sino el muro que le impedía decir la verdad. Estaba cansado. Cansado de luchar. Cansado de estar enojado. Cansado de sentirse solo, incluso cuando la gente estaba a su alrededor. Entonces, Kennu añadió con voz baja. «Yo también he estado ahí». Esas palabras golpearon a Gregory con fuerza. Durante tanto tiempo, había pensado que Kennu era perfecto, la estrella de cine famosa que lo tenía todo. Pero en esa única frase, Gregory vio algo más. Vio a un hombre que también había pasado por tiempos difíciles, pero que aún así elegía ser amable. A la mañana siguiente, Gregory se despertó temprano, más temprano de lo que lo había hecho en años. Se encontró de pie junto a la valla de su patio trasero, mirando el jardín de Kennu. La piscina estaba en calma. Las sillas estaban apiladas ordenadamente. Las luces se balanceaban suavemente con el viento. Y por primera vez en mucho tiempo, Gregory sintió algo nuevo dentro de él, esperanza. En las semanas siguientes, Gregory comenzó a presentarse más. No solo en las reuniones de Kennu, sino en su propia vida. Arregló el escalón roto de su porche. Ayudó a su esposa, Margaret, a plantar un pequeño jardín. Incluso comenzó a hablar con Lucas, el adolescente del vecindario, sobre béisbol cada vez que pasaba por ahí. Una tarde, Gregory volvió a pararse frente a la puerta de Kennu. Pero esta vez, no estaba ahí para discutir ni para disculparse. Estaba ahí por algo más. Estaba pensando, dijo Gregory, moviéndose con nerviosismo, tal vez podríamos construir un banco junto a la piscina. Ya sabes, para que la gente pueda sentarse. Kennu sonrió, una de esas sonrisas suaves que decían más que las palabras. Me parece una gran idea, dijo. Y así, Gregory, el hombre que una vez estuvo lleno de ira, ahora estaba junto a Kennu, no como un enemigo, sino como un vecino. Como un amigo. Los días pasaron, luego semanas, y algo especial comenzó a suceder. No solo en el jardín de Kennu, sino en el corazón de Gregory. El hombre que solía ver el mundo con rabia estaba cambiando. Era un proceso lento, como el amanecer que se desliza sobre el horizonte, pero estaba ocurriendo. El banco que Gregory sugirió no era solo un banco. Era el símbolo de algo más grande. Él y Kennu trabajaron juntos, lijando la madera, tiñéndola de un cálido tono marrón y colocándola junto a la piscina, donde el sol se ponía maravillosamente cada tarde. Gregory, quien antes usaba palabras duras y puños cerrados, ahora trabajaba con cuidado, enfocado y tranquilo. Pero el cambio no solo se reflejaba en el exterior. También estaba ocurriendo en su hogar. Margaret, quien había soportado la ira de Gregory durante tanto tiempo, empezó a ver nuevamente al hombre del que se había enamorado. Él preguntaba por su jardín. Le ayudaba a regar las plantas. Incluso comenzó a cocinar la cena de vez en cuando. Eran comidas sencillas, pero llenas de intención. El silencio en la mesa, que solía ser frío y pesado, ahora se sentía cálido y esperanzador. Una tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, Kennu encontró a Gregory junto a la piscina. Pero esta vez, no estaba enojado ni perdido en sus pensamientos. Solo observaba la luz danzando sobre el agua. El nuevo banco estaba a su lado, encajando perfectamente en el pacífico jardín. «Hiciste un buen trabajo», dijo Kennu suavemente, asintiendo hacia el banco. Gregory se rió, un sonido extraño para él, pero agradable. «Sí, bueno, tuve un maestro bastante paciente». Hubo una pequeña pausa antes de que Gregory hablara de nuevo, esta vez con honestidad real. «Estuve tan enojado durante tanto tiempo, Kennu. Con el mundo. Con gente como tú. Personas que parecían tener todo lo que yo no tenía. Trago saliva. Pero tú, nunca me lo echaste en cara. Incluso cuando pudiste haberlo hecho.
Los ojos de Kenu, firmes y amables, no se apartaron de los suyos. La ira es pesada, dijo. Pero es aún más pesada cuando la llevas solo. La garganta de Gregory se cerró. Nadie le había dicho eso antes. No sin juzgarlo. No sin esperar algo a cambio. Entonces, algo inesperado sucedió. Lucas, el adolescente del vecindario, entró al jardín lanzando una pelota de béisbol al aire. Sin pensarlo, Gregory atrapó la pelota y sonrió, una sonrisa real y relajada. «Todavía lanzas como un novato», bromeó. Lucas se rió. «Y tú sigues hablando como un viejo». Kenu los observó con una felicidad tranquila. El hombre que una vez estuvo roto ahora se estaba conectando nuevamente, un pequeño momento a la vez. Semanas después, Kenu organizó otra gran reunión. Esta vez vino más gente. Emma con su hija. Travis con su esposa. Lucas con sus hermanos menores. El jardín se llenó de risas y conversaciones. La piscina reflejaba el suave brillo de las luces colgantes. Y justo en el centro de todo estaba Gregory, de pie junto a la parrilla, dando vuelta a las hamburguesas y bromeando. Margaret estaba a su lado, sonriendo. Ya no lo miraba con preocupación. Lo miraba como al hombre del que una vez se había enamorado, el hombre que finalmente estaba volviendo a sí mismo. Más tarde esa noche, cuando todo se calmó, Gregory se sentó solo en el nuevo banco. Pasó los dedos sobre la madera y, por primera vez en años, su corazón se sintió ligero. Kenu se acercó, con las manos en los bolsillos, y le dedicó su característica sonrisa suave. «¿Sabes?», dijo Gregory después de una larga pausa, «solía pensar que eras el tipo que lo tenía todo. Dinero, fama, la vida perfecta». La sonrisa de Kenu se desvaneció ligeramente. «Pero ahora veo», continuó Gregory, con voz más suave, «que no se trata de lo que tienes. Se trata de lo que das». Kenu no respondió de inmediato. No era necesario. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas pero significativas. Gregory dejó escapar una pequeña risa, no amarga, no forzada, simplemente real. «Supongo que estábamos construyendo más que un banco, ¿eh?». Kenu sonrió. «Supongo que sí». Y por primera vez en años, Gregory no se sintió como un extraño mirando una vida que deseaba. Se sintió como un hombre que finalmente estaba entrando en la suya propia. La noche terminó con Gregory y Margaret caminando a casa tomados de la mano. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente estaban avanzando juntos. Y Kenu, de pie junto a la piscina con el nuevo banco a su lado, miró las estrellas, sintiéndose silenciosamente feliz. Porque a veces, el cambio no llega con grandes peleas ni palabras ruidosas. A veces, llega con un simple banco junto a una piscina. Una mano amable ofrecida sin esperar nada a cambio. Y un vecino que eligió construir algo más fuerte que una cerca. Y aunque la noche terminó, la historia de sanación, amistad y bondad nunca terminaría realmente. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.